Hola, soy Manuel Luque, formador en Fialú Estudio Creativo. Hoy vamos a ver las superficies sub. Empezamos. Veamos primero qué es una superficie sub. Una superficie sub es un tipo de superficie editable, es decir, son distintas que la superficie de Rhino y se pueden modelar a través de sus vértices, aristas o caras. Aquí tenemos un anillo creado en superficie sub y podemos seleccionar tanto el vértice, podemos modelar, mover ese vértice y modificamos el anillo, como una arista que podemos mover, escalar, incluso rotar. Con lo que poco a poco y con paciencia, claro, podremos modificar ese anillo. Veamos las principales herramientas de sub. Las tenemos aquí en novedades y aquí tenemos el grupo de sub. Tenemos muchas primitivas, tenemos barrido, transición, multitubería, puente, rellenar agujeros, tipo de vaciados y convertir a objetos nus, es decir, a superficie de Rhino. Empecemos por el comando puente. Comando puente, aquí están las herramientas sub. Comando puente, este. Vamos a coger un anillo. Es un anillo que se ha creado en Pantas 3D y es un anillo sub. Si seleccionamos mayúscula control, podemos seleccionar las caras, la arista y los vértices. Comenzar con puente. Nos pide que seleccionemos primero el primer grupo de bordes o caras. En este caso vamos a seleccionar bordes. El primer grupo va a ser este. Pulsamos intro y cogemos el segundo grupo. El segundo grupo de aristas. Ahí lo tenemos. Siempre el número de aristas del primer grupo tiene que ser exactamente igual al número de aristas del segundo. Damos a intro y tenemos el primer puente. En este puente podemos variar el número de segmentos, es decir, el número de segmentos que hay entre el primer grupo y el segundo grupo. Ahí tenemos 1, 2, 3 o lo que necesitemos. En este caso 2. Y aquí podemos regular la rectitud o la curvatura de ese puente. Vamos a dejarlo ahí. Si tenemos aquí activado unir, se nos va a unir a el anillo abierto el puente. Damos a aceptar y tenemos un puente hecho entre un anillo abierto, entre las dos caras, entre un anillo abierto. Veamos otro caso. Tengo aquí un elisoide, también sub, con un número de caras. Lo primero que vamos a hacer es crear una simetría en el plano X. ¿Por qué? Porque vamos a modificar esta zona y queremos que solo modificando esta zona se nos modifique la zona de abajo. La simetría está aquí, reflejar objeto sub. Seleccionamos el objeto para reflejar, en este caso este, y elegimos el plano de reflexión, que va a ser el eje X. Seleccionamos la parte que queremos que se mantenga y le damos a intro. Es decir, todo lo que hagamos en la parte más clara se nos va a reflejar en la parte oscura. Bueno, vamos a emplear otra vez el comando puente, pero de otra manera distinta. Vamos a darle a puente, seleccionamos el primer grupo de borde o cara, vamos a seleccionar esta cara, pulsamos intro y seleccionamos la otra cara para el segundo grupo. Eso. Una vez que le damos a intro, nos crea un agujero, pero que está totalmente cerrado.
Es decir, es un agujero completo, pero nos cierra la superficie sub. Por supuesto que podemos hacer lo mismo que hemos visto antes, más o menos número de segmentos. Vamos a aceptar y automáticamente se nos refleja. Podemos modificar las caras con control shift, tiramos un poquito e incluso las caras laterales. Con lo que podemos modificar el agujero. Automáticamente se nos ha modificado el anterior. Si queremos anular esa simetría, nos vamos otra vez a simetría, botón derecho, quitar simetría del sub. Seleccionamos el sub y elegimos quitar simetría de reflexión. Ahí lo tenemos ya listo, este modelo del eslabón. Ahora vamos a ver cómo hacíamos una superficie sub. Vamos a coger un sello que hemos creado, a un sello creado en sub, en Paint 3D también, ¿de acuerdo? Y vamos a vaciarlo. ¿De qué manera? Vamos a quitar las caras que nos hacen el vaciado, es decir, suprimimos esas caras y suprimimos esa y esta. Y ahora, con esta herramienta, es decir, con desfasar sub, elegimos, seleccionamos el objeto sub a desfasar, invertimos las normales para que el desfase sea así dentro, sólido sí, y la distancia del grosor del metal que nos vamos a dejar en el anillo. Damos aquí y hemos vaciado totalmente el anillo. Ahora podemos utilizar el puente para hacer la zona maciza que se utiliza para cambiar la medida. Vamos a puente, primer grupo va a hacer esa cara y esa cara, y segundo grupo las caras enfrentadas, que será esa y esa. Ponemos un segmento y vemos si podemos modificar algo, en este caso no, aceptar. Ahí tenemos la parte maciza. Si la ponemos en renderizado, ahí la vemos. Como vemos, el desfasar sub crea un sub de desfase que en teoría va a tener mucho menos problemas que un desfase de superficie, aunque por supuesto va a ser menos exacto en cuanto a la distancia de grosor de chapa. Vamos a pasar este sub ya vaciado a superficie de Rhino, superficie NURBS. Eso se hace convertir objeto a NURBS. Le damos, seleccionamos el objeto para convertirlo a NURBS. Vamos a hacerlo entero. Vale. Pulsamos intro. En las opciones de sub podemos variar las caras que sean comprimidas o descomprimidas y convertir los vértices extraordinarios a curvatura G1, que es tangencia. Le damos y convertimos en polisuperficie. Ahí tenemos la polisuperficie y la superficie sub. ¿Qué ocurre? Claro, esta polisuperficie está compuesta de muchas superficies y ese número no lo controlamos. Pero una vez creada esa polisuperficie, sí podemos emplear todas las herramientas de Rhino. Y por último vamos a ver el comando multitubería. Aquí lo tenemos. He creado
una serie de curvas. En realidad lo que he hecho es en plano un patrón hexagonal, lo he proyectado ese patrón hexagonal con curvas que se cortan, es decir, curvas abiertas que se intersectan, y he proyectado esas curvas sobre la superficie, con lo que he conseguido unas curvas dándole un cierto volumen. Entonces, el comando multitubería lo que te crea es tuberías que en la intersección de cada curva te crean un suavizado, con lo que el efecto es de una estructura de tubería suavizada. Vamos a darle multitubería, selecciono las curvas, vamos a darle un radio de 0,30, activamos las tapas finales y le damos 0 para que las curvas sean suavizadas. ¿Ves? Hemos conseguido una estructura donde las intersecciones son suaves y nos crea una estructura entera. Si esto lo reflejamos, conseguimos un volumen completo. Pues esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora.